Bueno, continuamos, ¿no? Hacía la pregunta, ¿por qué no debería ser la inspección en forma telefónica, si no debe ser la forma presencial? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser en forma presencial? Mi punto de vista, ingeniero, es porque puedes analizar como técnico y puedes dar una sugerencia donde puedes ver los puntos de iluminación, los puntos de alimentación, y ahí también puedes hacer ya tu planificación de recorrido del circuito y todo eso. Y también ya sacas tu preforma, ya cuántos se van a ir, el cableado, el gas, todo eso. Ya, le voy a poner un ejemplo, una situación, a ver. Yo soy el cliente, ustedes son los técnicos, ¿no? Me facilitan su número, yo le escribo al WhatsApp y le digo, ¿sabe qué? Me han dado su número, necesito que me diga cuánto me cobra por una casa que tiene 3 cuartos, una cocina y una sala. ¿Cuánto me cobraría? Yo le digo. ¿Usted qué me diría? A ver, 3 cuartos, una cocina. 3 cuartos, una cocina y una sala. ¿Cuánto me cobraría? ¿Qué me contestaría usted? ¿La cocina es inducción o es normal, Hay que profe? primero revisar la casa para saber qué tan grandes son los cuartos y cosas así. Hay que verificar personalmente el lugar de trabajo. Exacto. Nunca voy a decir precio vía telefónica. Primero no sé la dimensión de la casa, no sé los elementos que va a poseer. Segundo, no sé la dificultad la dificultad de la instalación. Si yo le digo, ¿sabes qué le va a cobrar tanto? Voy a la vivienda y me doy cuenta que no solamente es pasar los conductores, sino me toca picar, cortar la pared, colocar la manguera o la canalización y enlucir esa parte. El trabajo primero va a ser mayor y como el trabajo va a ser mayor, el tiempo también. Y si yo le doy a un presupuesto o le cotizo vía telefónica, no voy a saber lo que acabo de indicar, la dificultad. Todas las viviendas son diferentes. Nunca indiquen un precio vía telefónica. Póngase de acuerdo con el propietario un día específico para con él en conjunto ir verificando. ¿Sí? Él le va a decir, ¿sabe Profesor, qué? Dígame. pero también ya es a gusto del cliente si lo quiere sobrepuesto o empostrado ya los puntos de alimentación. No, a ver, si es casa nueva, no Porque va a ya que. varía el precio ahí. Por eso le digo, nunca lo haga, indique su precio o su presupuesto vía telefónica. Vaya a la casa, puede ser, por ejemplo, un piso nuevo, ¿no? De ley tiene que ir la canalización por la pared interna. Ese puede ser un caso, puede ser el caso que la casa sea viejo, el piso sea viejo, y solamente son unos puntos que puedo conectarlo por la parte externa. ¿Sí? Como usted, eso depende del cliente, pero bajo consejo sería mejor que fuera internamente, por parte de visión y parte de estética, ¿no? Claro. Pero presencialmente. El dueño le puede decir, no, yo sabe que quiero colocar aquí tal elemento. Entonces, usted como técnico le va a aconsejar, no, ¿sabe qué? No lo ubique acá, colóquelo acá porque de esta manera es mejor, ¿no? Por eso nunca hagan como consejo o coticen vía telefónica. Siempre hagan la inspección técnica, que eso le va a ayudar a hacer los cálculos y seleccionar los elementos debidos y también saber la dificultad del trabajo que se va a hacer. Un trabajo más dificultoso debería ser un valor mayor, ¿no? ¿Verdad? No es lo mismo solamente pasar un cable y conectar que cortar la pared, colocar la canalización y luego de eso pasar el conductor y conectar. El trabajo y el tiempo va a ser mayor. Entonces, siempre hagan el presupuesto y indiquen
su valor presencialmente y mediante una inspección técnica. Bueno, aquí está un poco de simbología. Brevemente, la simbología va a variar. En la parte eléctrica hay un sinnúmero de elementos y símbolos. Y también hay diferentes normativas. Entonces yo en las próximas clases voy a indicarles qué normativa utilizar. Normalmente en el país se utiliza la normativa IEC, que es una normativa internacional. Existe normativa europea, normativa americana, pero la que utilizamos en el Ecuador es IEC, ¿no? Aunque la mayoría se asemeja. Y aquí está cierta normativa, de forma general. Por ejemplo, la altura mínima a la que se coloca o se instala un toma, los apagadores, 1,10 m, las cajas de los puntos de interconexión o cajetines, ¿no? Pero esto también puede variar dependiendo de la necesidad del cliente. Por ejemplo, en la sala yo necesito ubicar un cajetín, un toma, para alimentar, para en ese punto conectar un televisor. Pero me dice que el televisor va a estar a cierta altura, ¿no? Entonces yo no voy a colocar el toma en la parte de abajo, sino a una altura considerable para que el dueño o el cliente pueda conectar el televisor. Entonces, de esa forma también me sirve hacer la inspección previa para saber el sitio exacto dónde van cada uno de los elementos eléctricos. Usted va con el dueño y va marcando, ¿no? ¿Sabe qué? Aquí va un punto, acá va otro punto, acá va otro punto, etcétera, ¿no? Pero también hay normativa para este caso. Pero de forma general, pero no tiene que basarse en la necesidad del cliente. ¿Ya? Esto de aquí no. Bueno, aquí hay varios elementos que lo veremos más detallado. También los tipos de tubería. Los tipos de tubería depende del trabajo que se va a hacer. Puede ser tipo PVC, puede ser metálica, puede ser conduit. Eso también lo veremos. Los tipos de caja de conexión o cajetines. Perdón que le interrumpa. Dime. Y según usted, eso, referente a esa diapositiva, las tuberías, usted, su punto de vista como profesional, ¿cuál es recomendable? Ya, PVC o las de hierro? Por eso depende de lo que queramos hacer, ¿no? Ya cuando le explique la aplicación de cada tipo de tubería o canalización, van a ver dónde es aplicable. Por ejemplo, si yo necesito colocarlo dentro de la pared, puedo utilizar la manguera, ¿no? La manguera negra que se utiliza. Si va para la parte externa, puedo colocar canaleta, puedo colocar tubería MT, etcétera. Pero eso depende del trabajo que yo voy a hacer. Por eso le indico, cuando toquemos este tema, voy a indicarle dónde es aplicable cada tipo de canalización y qué cantidad de conductores, ¿no? Se permiten dentro de cada canalización. Ya, gracias. Bueno, aquí está la caja de conexiones, que también puede ser PVC o metálico, que también le voy a indicar, y estos conductores. También veremos el dimensionamiento, que esto es una parte muy importante. Dimensionar bien el conductor. Porque si no se dimensiona bien el conductor, por ejemplo, si se selecciona un conductor de menor sección al amperaje que yo voy a trabajar, este conductor se va a sobrecalentar y se va a terminar quemando. Entonces hay que hacer la selección tanto de los conductores como de las protecciones, ¿no? Bueno, este es un bosquejo de un plano, ¿no? Que esto debería ser todo técnico. Sabemos hacer las instalaciones, pero no sabemos hacer el plano. ¿Para qué me sirve un plano? A ver quién me dice. Para guiarnos bien y ubicarnos bien donde está las cosas. Claro. Un plano nos sirve para saber la ubicación de cada uno de los elementos. Este aquí ya debería ser un plano definitivo.
es cómo quedaron cada uno de los elementos. Y este plano debería ser entregado al propietario. ¿Para qué? Por si acaso quiere hacer una ampliación de la instalación o quiere hacer el mantenimiento, la próxima persona que venga sepa cómo están conectados los elementos entre sí y no necesite identificar los circuitos. Puede ser que usted más adelante pasen 5 años y a usted mismo le toca hacer el mantenimiento de esa instalación. Entonces, para disminuir el tiempo de trabajo, usted le pide el plano eléctrico al dueño, el que le dieron, y ya sabe cómo está conectado cada uno de los elementos, ¿no? Sí. Entonces me dice, no, a ver, voy a marcar aquí. Por ejemplo, no, aquí hay unos bombillos, aquí hay un toma, por aquí va dentro de la pared el toma, ¿sí? Por aquí pasan 3 conductores. Este toma de aquí está conectado con el de acá, ¿sí? Aquí está el centro de carga, ¿no? ¿Sí? Del centro de carga me va a salir acá al bombillo, etcétera, ¿no? Entonces yo ya sé cómo trabajar si tengo la necesidad del mantenimiento. Pero para hacer esto, lo que estoy explicando, yo necesito saber leer e interpretar los planos, ¿no? Saber qué significa cada símbolo. ¿Sí? Saber qué significa cada símbolo y cuando conecto cada elemento entre sí, cómo funciona. Esta es una parte muy importante, no solamente en la parte de instalaciones, sino en la parte eléctrica que ustedes van a manejar, ¿no? Entonces, si tienen la facilidad de hacer el plano, háganlo. Existen software que se puede utilizar para hacer el plano, existe el AutoCAD, existe el AutoCAD eléctrica, existe el SolidWorks eléctrica, existe el ePlan, que son software que yo puedo utilizar para hacer planos, ¿sí? Puedo archivarlo y puedo con los mismos planos trabajar en próximas instalaciones. No sé si existe pregunta hasta ahí. Pregunta, comentario. No. Bueno, aquí ya son partes conexionadas que también indicaré. ¿Sí? Lo de la lámpara, lo de los tomas. Los centros de carga de los que están aquí y van conectados a diferentes circuitos, los circuitos derivados que se conocen. Aquí está el proceso constructivo que también veremos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo para la parte de iluminación. ¿Sí? Aquí tengo 2 puntos de iluminación que están conectados a un mismo apagador, ¿no? A un switcher, ¿no? Por esta canalización que está aquí pasan 2 conductores, ¿sí? Uno que se conoce como fase cortada, que va al bombillo, y el neutro, ¿no? Estos mismos cables van conectados acá. El calibre conductor que se utiliza, si se dan cuenta, es el 14. Entonces yo tengo que aprender a identificar y entender esto, ¿no? Interpretar un plano. ¿Sí? Calibre 14, pasan 2 conductores, uno es la que se conoce como fase cortada y el neutro, tiene un switcher y tiene 2 bombillos, ¿no? Y aquí está cómo está conectado. Lo mismo que está aquí es lo que está acá en el plano. ¿Sí? Entonces, si yo tengo plano, se me hace fácil el conexionado y el entendimiento del mismo. ¿Preguntas? Sí, yo ingeniero. Dígame. Pero en la idea pues, Ingeniero. Dígame. Algo le hablo nomás, bro. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Usted ahí dice cable 14, Sí. pero ¿cuál es el recomendable? O sea, Ya. A ver. el flexible, porque he escuchado flexible que hay y rígido.
Ya, ese depende, bueno, la facilidad del tipo de trabajo que se quiera. Yo, por ejemplo, trabajo con el flexible, porque es más fácil pasarlos por las canalizaciones, ¿no? La dificultad que se genera en el conexionado, como tiene varios hilos, sí, puede venir 7 hilos dentro del mismo calibre conductor, me toca empalmarlos entre sí, que eso lo veremos en la parte de lo que son los empalmes, ¿no? No es lo mismo empalmar un conductor con varios hilos que uno solo, que tenga un solo hilo. La verdad que el que tiene un solo hilo es que va directamente conectado al elemento. El de varios hilos toca trabajar un poquito más, pero para pasarlo por la canalización es más fácil. Yo utilizo normalmente el flexible. Y el número depende del cálculo, ¿no? Aquí dice 14, ¿no? Pero yo para saber qué es 14 debo hacer el cálculo de ese conductor. Si fuera 14, fuera 12, fuera 10. Sí, normalmente la vivienda se utiliza del 10, del 14 al número 8. ¿Más preguntas? Gracias. Sí, yo ingeniero, pero la pregunta que quería plantearle respecto a la diapositiva anterior. Si me puede ayudar. Ya dígame. Espérate. Ya aquí. Ya está. Sí, sí, en la parte de rosada, donde se ve que está la caja de protección. Ya, me imagino que este obviamente es el adecuado, pero ¿cuál sería el inadecuado ahí cuando, pongamos así, uno tiene esa conexión en la casa y conecta, qué sé yo, una moladora y acelera o sea, activa la moladora y las bombillas comienzan a parpadear? ¿Por qué pasa eso? Ya. ¿Cuál es la mala conexión ahí? Consejo. Y siempre suele pasar esto, ¿no? Nunca conecten en el mismo circuito elementos de iluminación, como está aquí, con elementos de fuerza como los que están acá. Si se dan cuenta, aquí están separados. ¿Ya? ¿Sí? Siempre hay que independizar. La parte de iluminación es uno y la parte de fuerza es otro. Sucede lo que usted me dice. Y un caso que el fin de semana justamente estaba haciendo el mantenimiento de una instalación con el mismo problema. Todo funcionaba bien, parte de iluminación y parte de fuerza, pero que cuando conectaban un aire acondicionado, la iluminación, la luminancia comenzaba a bajar, ¿sí? Porque la carga de ese aire acondicionado era mayor, la potencia. Entonces lo que me tocó hacer a mí es separar, así como está aquí. Esto fue lo que hice. Separar los circuitos. ¿Sí? Separé desde la caja principal, hice un circuito solamente para la parte del aire, para la parte de los tomas. ¿Sí? Aquí va conectado el aire. Hice un circuito solamente para la parte de iluminación. Hice la prueba de funcionamiento de nuevo, conecté el aire y prendí las luces y ya no pasaba eso. Era por lo que le indico. Por la potencia que consume ciertos elementos, hacen que disminuya la iluminación en este caso de los bombillos. Por lo cual, siempre separen los circuitos. Así se van a gastar más cables. Así se gasten más cables, hágalo. Eso quiere decir que eso es una sobrecarga para ese circuito. Exacto. Existe mayor potencia por parte, en este caso, del aire acondicionado. Siempre separen. Porque si no lo separan, más adelante en esa vivienda va a pasar ese problema. Siempre independicen. Circuito de iluminación 1, yo por eso siempre separo. Y ahí es cuando hay los apagones, ¿verdad? O los cortocircuitos. Los bajones en la iluminación. Existe bajón en la iluminación. No sé si la pasa su vivienda, usted conectan algo, una moladora, cualquier elemento que tiene un consumo alto, y en ese sector es como que se comienza, de la luz encendida se comienza a bajar. Eso me indica que el circuito de iluminación está conectado a ese circuito de fuerza. Y para evitar eso, yo le haría el mantenimiento y separo los circuitos desde el centro de carga, ¿no? Siempre independicen.
Nunca mezclen las cosas. Se han evitado bastante problemas con eso. Ingeniero, Dígame. una pregunta ahí. Dígame. Cuando hay esos bajones de carga que por lo general se suele apagar por el exceso de carga, se puede dañar también los electrodomésticos, ¿verdad? Se dañan, a la larga se termina dañando. A la larga se termina dañando. Sí. Entonces, evitemos esto haciendo, mire cómo está, que la imagen está claro, ¿no? Él nunca une, ¿no? Él coloca un circuito para los tomas y un circuito para la parte de iluminación. Este puede llamarse C1, el de acá se puede llamar C2. Hay algo adicional que se me olvidaba. En la centro de carga, cuando ya culminen, etiqueten cómo quedaron los circuitos. ¿Sí? Colóquenle acá C1, circuito de iluminación de la sala, ¿no? C2, circuito cocina. C3, circuito cuarto de lavado. C4, etcétera. ¿Por qué? Porque le sirve al propietario o al que le da el mantenimiento de, si llegase a darse un problema, de poder manipular el breaker y poder apagarlo, ¿no? Lo que se llama etiquetación, ¿no? Y si no tienen, existe una máquina que se llama etiquetadora que se permite hacer estas etiquetas especiales, no son etiquetas adhesivas que van colocadas aquí. Si no tienen, busque un tipo de papel adecuado que se fije a la parte frontal de la cubierta, la tapa cubierta, para que no se salga, ¿no? Entonces, esa es la parte de aquí. Mire que acá también, por ejemplo, como son elementos de más consumo. Ingeniero, dígame. Perdón un momento. Hay una pregunta. Dentro, por ejemplo, tenemos ahí la protección para la iluminación, ¿no? Sí. Dentro de esa protección, ¿se puede colocar otra protección, digamos que para conectar un televisor? Pues ese sería otro circuito. Pero no se lo puede hacer dentro de ese mismo circuito. No, nunca junta iluminación con fuerza. Si quiere hacer en su caso para un televisor, aunque no tiene mucho consumo, puede ubicarlo como un circuito independiente. Pero solamente se ubican esos circuitos independientes o especiales para elementos que tienen potencia o consumo alto. Por ejemplo, aquí tengo, miren, aquí tengo un calentador, consume bastante. Tengo una estufa o cocina de inducción que también consume bastante. Entonces va a ser un circuito para esta cocina y un circuito para este calentador. En las viviendas no tenemos en Esmeraldas los calentadores normalmente, pero sí tenemos los motores para los sistemas bombeo, las bombitas, ¿no? Que se conoce como bomba de agua. Entonces, si yo tengo una bomba para el sistema de agua, yo debo ubicar solamente un circuito para ese sistema. No solamente para que no exista problemas, sino también para poderlo manipular fácilmente, sin necesidad de apagar diferentes elementos de la vivienda. Entonces, a ver. Bueno, este es el proceso, aquí están ciertos elementos, bueno. Aquí no está esa parte, pero creo que es importante. Usted cuando haga un trabajo, cualquier tipo de trabajo, ya sea eléctrico, mecánico, el que sea, al inicio, en la mitad de la actividad y al final siempre haga orden y limpieza. Que en la parte industrial sí se enseña eso de ahí. Orden y limpieza al inicio, a la mitad de la actividad y al final. ¿Usted cree que de qué me sirve esto? Hacer orden y limpieza. Garantiza, pues, tu trabajo. Habla bien de ti como técnico. Para la seguridad de uno mismo o del circuito. Para la seguridad personal. Por ejemplo, que yo esté trabajando en una vivienda y deje todas las cosas botadas por diferentes lados. Puedo sufrir tropezones, o estoy trabajando en altura
y dejé guindado un playo. Ese playo se puede caer y puede causar accidentes. Uno, como dice la compañía, por cuestión de seguridad, y dos, para saber exactamente dónde están las cosas. Yo comienzo mi trabajo, sé dónde está ubicada todo el material, ¿no? Puede ser que lo necesiten más adelante, ya sé la ubicación exacta de ese material, ubicar todas las cosas en un mismo lugar. Voy terminando, voy moviendo las cosas hacia el siguiente punto, ¿no? Voy terminando y voy moviendo. Ya lo último, hago una limpieza general, como ese compañero, para ver la calidad del técnico. Hay mucha gente que trabaja, cortamos cables, cortamos mangueras, dejamos toda la basura, la dejamos ahí expuesta. No es parte de nuestro trabajo hacer la limpieza, pero sí aconsejable hacerla, ¿no? Dejar todo limpio, ¿no? Tal como estaba al inicio de la actividad. Entonces, eso de ahí, esta parte de aquí no, estoy desconexionado. Entonces, eso es lo que le quería indicar el día de hoy. Si se dan cuenta, hemos hablado de forma general. Ya poco a poco ingresaremos a la parte específica, primero con la parte de simbología la semana que viene. Luego veremos lo que son los conductores, cálculo de conductores, caída de tensión, protecciones, empalmes, conexionados. Bueno, instalaciones es una materia muy amplia y creo que para ustedes es muy importante aprenderla porque le va a servir bastante en su parte laboral, ¿no? Entonces, era eso. No sé si alguien tiene algún comentario más o si no, para culminar. ¿No hay más comentarios? Entonces, es todo por el día de hoy. Ya nos veremos la semana que viene. Pueden desconectarse y que tengan buen fin de semana todos. Ok, ingeniero, Buenas tardes, gracias. profe. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.